Cada vez que estamos conociendo más a Dios y a Jesucristo, estamos disfrutando de esa vida eterna que Dios nos ha dado. Algunos cristianos todavía no entienden con claridad lo que es la vida eterna. Vida eterna. Noten ustedes que se llama vida eterna. Algunos creen que hasta que levantan la mano y le dicen al Señor, te acepto como mi Salvador, que entonces comienzan a vivir la vida eterna, pero la realidad es otra. La realidad es que ninguno puede venir a Cristo si no pertenece a la vida eterna. ¿Verdad? Nadie puede aceptar a Cristo si no es alguien que Dios le ha puesto en su corazón la vida eterna. Y eso pues cuesta entenderlo, ¿verdad? Porque nosotros estamos un poquito limitados a lo terrenal. Y tan limitados estamos en lo terrenal que creemos que todo empieza aquí abajo. Pero no, lo nuestro ha sido eterno, eterno. ¿Con qué razón, verdad? Uno siempre ha tenido eso en su corazón de que bueno, ¿y por qué yo siento que yo ya estuve aquí? Siento que ya hice esto, siento que en este lugar en otro tiempo estuve. Bueno, yo creo que a todos nos da Dios sentir eso. Es más, a veces dice, hasta ya sé que sigue, porque de repente empieza a soñar, ¿verdad? Y dice, hasta ya sé que sigue. Porque Dios a nosotros nos creó eternos. Él nos creó eternos. Y eso es maravilloso. Hoy leía una pregunta que dice, ¿en dónde estaba Cristo antes de la creación? ¿En dónde estaba Cristo antes de la creación? Pues todos los que estudian la Biblia dicen, no, pues Él es eterno. Cristo estaba en la eternidad. Antes de que Él se encarnara, antes que creara el mundo, antes que todo sucediera, Él estaba en la eternidad. Y cuando usted descubre que usted ha estado en Cristo eternamente, usted dice, entonces ahí estoy yo con Él. Siempre nos sorprende una pregunta que Dios le hizo a Job. Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé a los hijos del alba? Los hijos del alba son los ángeles, no los hijos de Gilmar, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo crié los hijos del alba, que son los ángeles? A ver, si tú me contestas esas preguntas, dice, yo te diría entonces que eres muy sabio. Fíjense lo que Dios le preguntó a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé a los ángeles? Y si me sabes contestar eso, le dijo, tú eres muy sabio. Y yo siempre les he dicho a todos, Job no pudo contestar. Pero hoy nosotros sí podemos contestar, porque nosotros le contestaríamos, estábamos en Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, pertenece a la nueva creación. Y la nueva creación es Cristo. Él es la nueva creación, pero es corporativa. Y eso es lo que no entienden muchos. Que Cristo es una creación corporativa. O sea que es Dios, pues, pero Dios se le antojó ser corporativo. Y la gente se asusta cuando oye estos mensajes. Pero sin embargo dice, soy hijo de Dios. Bueno, ¿cómo es que eres hijo de Dios y no entiendes que estabas en Él? ¿Verdad? ¿Tú eres hijo de tu papá? Entonces tenías que entender que estabas en tu papá. Tu papá te traía viajando. A veces muchos no entienden esos
Y no son ni misterios, ni secretos tan profundos. Pero dice la Biblia que todos los padres traen a sus hijos en sus lomos. Y solo les nacen algunos, porque si nos nacieran todos, Dios mío, dice, ¿verdad? Pero sin embargo, viva México. Porque en México están las familias más numerosas. ¿Saben ustedes eso, verdad? Que en este lado del mundo, lo que es el continente americano, América del Norte, Centro y Sur, es donde están las familias más numerosas. Dice, ¿cuántos hermanos tienes? Por la gracia de Dios, 14. Dice. Somos 14, somos 12, somos 10, somos 8. No, hombre. Le pregunta a los americanos usted. Yo solo un perro tengo. Dice. Solo un chucho tengo. No tienen hijos. Y los muchachos se casan y no tienen hijos. Ni quieren tener hijos. Les pregunta a usted, ¿y por qué no quieres tener hijos? Están muy caros. Ya como que los tienes que comprar, ¿verdad? Son regalados, hombre. Entonces Dios nos ha puesto en medio de tantos misterios, secretos, cosas preciosas. Y nosotros dice que tenemos que disfrutar esa vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque solo hay un Dios. Y ese Dios envió a Jesucristo. Ese único Dios verdadero es el que se conoce por medio de Jesucristo. En ninguna parte del mundo conocen a Dios si no conocen a Jesucristo. Y nosotros somos gente dichosa, porque nosotros nacemos en países donde hay Biblia. Otros nacen donde hay Corán, otros nacen donde hay Popol Vuh y otros nacen donde hay escritos de dioses ajenos, pero nosotros nacimos en donde hay Biblia y eso nos debe de hacer gente agradecida. Amén. Entonces vamos a estudiar el tipo número 30 y vamos a ir entendiendo por qué Cristo es todo. Él es todo. Saben que Él es la luz, Él es el árbol de vida, Él es el hombre nuevo, Él es el alfa y la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es la roca, Él es el río de vida. En toda la Biblia se nos presenta a Dios en Cristo, a Dios en Cristo. Es el único mensaje que hay en la Biblia. Dios en Cristo para producir su iglesia. Dios en Cristo para producir su iglesia. Fuera de eso no hay mensaje. Dios en Cristo para hacer su iglesia. Y hoy vamos a estudiar entonces como los niños de kindergarten. Los niños les enseñan figuritas para que vayan entendiendo las cosas. Cuando yo estaba pequeño, nuestra maestra usaba una franela y ahí pegaban todos los cuadritos que teníamos que aprender nosotros para entender el propósito de Dios. Y hoy pues de esa manera vamos a estar estudiando. Y dice la Biblia que si no fuéramos como niños, nosotros no vamos a poder ver ni entrar al reino. Tenemos que tener mentalidad de pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjese que no es lo mismo pobres en espíritu que pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si yo dijera pobres de espíritu, acomplejados. Pero pobres en espíritu es tener espíritu de niño. Solo los niños son enseñables. Solo los niños son los que usted puede cautivarlos con una historia. Si usted les empieza a contar cositas a los niños, usted inmediatamente, ellos le dan su atención. Yo me doy cuenta con mi nieta pequeñita. Mi nieta pequeñita a veces quiere llorar y yo le digo que vayamos a ver el gato
y inmediatamente se le olvida que quiere llorar. Empieza ya, ¿a tú? Y le digo, te voy a llevar a ver el gato y las lagartijas. Y ahí va ella y ya se queda tranquilita. Entonces los niños tienen esa cualidad, que ellos son pobres en espíritu. Ellos son muy humildes, tan humildes que a veces mamá y papá los tienen que corregir fuerte. Y al ratito están abrazando a papá y mamá. Entonces, como todo es Cristo, eso nos ayuda a entender la Biblia más fácil, porque todo es Cristo. Si ustedes ven la luz en la Biblia, es Cristo. Ven la tierra, es Cristo. Ven un río, es Cristo. Ven todo lo que la Biblia nos presenta, es Cristo. Y Dios lo hizo de esa manera para que nosotros entendamos las cosas de Él easy. El problema es que el hombre complica las cosas. El hombre hace complicado todo asunto. Vamos a leer en Primero de Reyes 6.1. Primero de Reyes 6.1. Primero de Reyes 6.1. Y se recuerdan que ahí empezamos el día viernes en el año 480. Después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón, sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar. Amén. La casa de Jehová. La casa de Jehová. Entonces ahora para nosotros es fácil, porque si todo es Cristo y Dios nos habla de un tabernáculo, es Cristo. Si nos habla de un arca, es Cristo. Si nos habla de un templo, es Cristo. Ya ven que Él mismo usó ese lenguaje y Él dijo, destruid este templo. Aunque no lo hizo como estoy diciendo yo. Porque cuando Él habló no dijo así, destruid este templo. No, Él dijo, de este templo. Pero como Él solo hablaba en parábolas, al decir destruid este templo, estaba diciendo que destruyeran esa casa que les costó 46 años construirla. Y por eso se asustaron ellos. Porque Él les dijo, destruyan ese templo y en 3 días yo lo reedifico. Entonces ellos le dijeron, tú estás endemoniado, tú estás loco. ¿Cómo nos dices que destruyamos un templo que nos costó 46 años construirlo y que tú en 3 días lo levantas? No, tú demonio tienes. Y luego sigue leyendo uno y dice, mas él hablaba de su cuerpo. Entonces, gracias a Dios, nosotros entendemos el lenguaje divino. Es muy fácil el lenguaje divino. Como casa de Dios, el templo, el cual era el agrandamiento del tabernáculo. Porque primero, mientras ellos iban viajando, porque los sacó de la esclavitud, les dijo que hicieran un tabernáculo. Eso para nosotros significa que Dios nos ha sacado a nosotros de la esclavitud y que nos ha mandado, al sacarnos del mundo, de ser mundanotes, nos manda a hacer un tabernáculo. Significa que lo primero que nosotros tenemos que aprender como cristianos, después de que decimos yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, es a armar y desarmar el tabernáculo. Es lo primerito que tenemos que aprender, armar y desarmar el tabernáculo. Entonces tenemos que leer todos los detalles. Y los detalles ustedes saben que ahí están en la Biblia, porque le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que haga el tabernáculo de estas medidas, con unas cortinas, con unas tablas, forrado de oro, con un altar, y etcétera, etcétera, etcétera. Significa que cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, si ponemos atención a la palabra de Dios, todo lo que está hablando el hermano Gilberto está escrito en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento explica todas las figuras del Antiguo Testamento.
y ahí nos va diciendo todos los detalles para que nosotros aprendamos a vivir. ¿A vivir? ¿Cómo qué? Como tabernáculos. ¿Cuántos han estudiado las jornadas? Hoy Jorge está haciendo hamburguesas, si no él de ahí me contestaría. Pero aquí están los demás estudiosos de la palabra. Después de salir de Egipto, ¿cuál era la jornada? Los tabernáculos. ¿Cómo se llama esa jornada, Carlitos? ¿Cómo? Sukkot. No, si Carlitos es un maestro de la Biblia también. Sukkot. Y ustedes se recuerdan cuando estudiaron las jornadas que Sukkot significa tabernáculos, significando que al salir uno de Egipto tiene que reconocer que uno es peregrino. Qué maravilloso, ¿no? Qué lindo es estudiar la Biblia. Sencilla, pero profunda. Sencillita. Sales de Egipto y la primera jornada, Sukkot, tabernáculos. De hecho, esa es una fiesta grandiosa en medio de los judíos, Sukkot. Ahí lo puede usted buscar en el internet y se da cuenta. Entonces, como casa de Dios, es el agrandamiento del tabernáculo. Nosotros, Pablo mismo usa este lenguaje que está usando el hermano Carrillo, mientras este tabernáculo se desgasta. Entonces el tabernáculo se refiere al cuerpo físico. Cuerpo físico. Y mientras este cuerpo físico se desgasta, dice, tenemos un edificio no hecho de manos. Ese es el cuerpo glorificado. Lástima, hermano, que al no estudiar la Biblia en esta forma elemental, los cristianos se vuelven familiares de Kung Fu. Resultan confundidos, ¿verdad? Porque la mayoría de cristianos creen que Cristo se fue al cielo a hacerles una casa. Usted le pregunta a muchos cristianos y ellos están tan felices y le dicen a la gente, es que Cristo me fue a hacer una casa al cielo. Y cuando regrese y me vaya con Él, yo me voy a ir a vivir a la casita que Dios me hizo. Y como eso ocurrió entre los cristianos, corrió y los cristianos durante toda la historia fueron impregnados de esa enseñanza y ellos hicieron himnos, vendieron discos, hicieron himnarios. Un palacio tengo ya más lindo que el sol, un palacio. Y es que son bonitos esos himnos, hermano. Le tocan el alma a uno, hermano. Y uno hasta, ay, amén, gloria a Dios. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, más allá del sol. Y hermano, hasta lloran los hermanos cantando esas mentiras, hermano. Puras mentiras, si la Biblia dice que usted es la casa de Dios, que Cristo es el templo, que usted es la casa de Dios. Ni amén, solo Gilmar dice cierto. Pero algunos están tan dañados que creen esas doctrinas. Amén. Cristo es el templo. Él es el tabernáculo porque Él también peregrinó. Él peregrinó. Pero ya en resurrección uno es templo. Se da cuenta que se agranda el concepto. Se agranda la casa. Tabernáculo es algo que es movible,
había que armarlo y desarmarlo porque representa nuestro cuerpo físico. Pero ya cuando conquistaron la tierra, cuando tomaron la tierra de posesión, erigieron un templo suntuoso, una belleza arquitectónica. ¡Wow! Salomón hizo la casa, edificó casa. Leamos el 6.2. Y fíjese que ya cuando se habla de la casa que el rey edificó, ya ahí nos dan medidas, hermano. Fíjese que usted tiene que aprender a predicar a ese Cristo y para predicar a ese Cristo, hermano, como templo, usted tiene que conocer muy, pero muy profundamente las Escrituras, porque si usted no sabe explicar qué significamos nosotros siendo de 60 codos en resurrección, si usted no aprende a explicar esas cosas, usted nunca va a poder ayudar a los hermanos a descubrir los secretos grandiosos de Dios expresados en números. En números. Ya ven que Dios así habla. Colores, números, casitas, animalitos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermano? Yo los miro tristes. ¿Por qué están tristes? Dice, es que hoy nos está contando el cuento de los conejitos. Usted no viene aquí para que el pastor le cuente la historia de la Caperucita Roja. Si la Caperucita Roja estuviera en la Biblia, claro que se las contaría. Pero aquí no encuentro. Sí hay lobos, porque sí hay lobos. Pero hay que encontrar a la abuelita. Hay que encontrar a la Caperucita. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 de alto. Mire, dígame, usted, dígame si de verdad capta lo que estoy hablando. Ok. Pablo nos habla de esto. Dice que todos juntos tenemos que descubrir cuál es la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de Cristo. ¿Sí o no? Entonces no ando perdido. Usted puede ser que crea que ando perdido. Y dice, el hermano pastor ha de andar perdido ahí en sus locuras. Pero yo le compruebo con la Biblia que no ando perdido en locuras, sino ando perdido en la sabiduría oculta, en la sabiduría de Dios. Amén. Dice que esa casa que edificó Salomón, y como ahora usted ya sabe quién es Salomón, porque si sabe quién es David, usted sabe quién es Salomón en los tipos. En los tipos David es Cristo y en los tipos Salomón es el Espíritu Santo. Cristo no edificó su iglesia estando él aquí presente en cuerpo físico. Él no la edificó, pero le dejó todos los materiales a su hijo. Y su hijo Salomón solo usó todos los materiales que su papá le dejó y le dijo, ahí construyes la casa de Jehová porque a mí no me es permitido construirla porque yo tengo mis manos llenas de sangre. Pero yo preparé todo, yo vencí a todos los enemigos de nuestro Padre, yo vencí todo y aquí están los materiales, pues Salomón, ahora a edificar, y por eso Salomón puede edificar algo con la altura, largura, anchura y profundidad. Muy bien. Ahora podemos leer también ahí en el versículo 20. ¿De qué estamos hablando? El tabernáculo y el templo. ¿Quién es el tabernáculo? Cristo. ¿Quién es el templo? Ahora te pregunto, ¿eres tú tabernáculo? ¿Eres tú templo? Qué bueno, qué bueno. El 20 dice, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro. Fíjense cómo la revelación divina está tan ordenada, tan linda, tan preciosa. Porque si usted quiere conocerse a sí mismo como templo o como tabernáculo,
usted lo descubre a través de la Escritura. Usted puede saber cómo es usted en el cuerpo físico. Usted puede, por la Biblia, entender cómo es usted en su cuerpo físico. Y también usted puede descubrir por la Biblia cómo será usted en resurrección. Porque el templo es en resurrección y el tabernáculo es en vida física. Y lo tremendo, hermano, es que somos iguales en templo físico como en templo resucitado. Usted va a ser igualito en templo resucitado. Usted va a tener espíritu, alma y va a tener cuerpo. Elevado porque va a estar glorificado. Pero la Biblia le registra a usted que usted va a ser igual como es ahorita, solo que allá va a ser de 60 codos, aleluya. Mire. Y el lugar santísimo estaba en la parte de adentro. O sea que aunque uno tenga cuerpo resucitado, tiene parte interna. El hecho de que no lo puedan ver, aunque lo pueden ver, porque ¿de quién tomamos el ejemplo de cómo vamos a ser cuando estemos resucitados? De Cristo. Porque Cristo resucitó y es el único que ha resucitado. Y Él quiere que nosotros entendamos que nosotros físicamente somos como Él es y deberíamos de vivir. El problema que tenemos nosotros es porque nos pusieron en un cuerpo carnal. A Él no. A Él no lo pusieron en un cuerpo caído. Él no es igual que nosotros en el cuerpo físico, porque nosotros somos el resultado del amor de dos personas que han vivido una vida íntima y que Dios les ha dado la bendición de fabricar hijos para Él. Él no, Él es el hijo de la mujer. Nosotros somos hijos de hombre con mujer. Él es el hijo de mujer. Por eso, cuando estudiamos bien la Biblia, nos damos cuenta que José no era el papá de él. Él lo usó Dios como símbolo. Amén. Él era producto del Espíritu Santo. Él era hijo de Dios. Aleluya. Y eso ha mantenido a toda la humanidad ocupada y no le atinan, hermano. Miles de años estudiando, pero es que ¿cómo es esto? Y es que ¿cómo es acá? Y ya ven que ninguno se pone de acuerdo. Sencillamente no le atinan. Sencillamente. Usted cuando resucite va a tener parte de adentro. Y la parte más íntima en usted y en mí se va a llamar lugar santísimo. Y dígame qué significa que usted tendrá 20 codos de largo. Yo pienso que usted va a tener más porque es bien codo. O 20 de ancho y 20 de altura. Ahí sí que sí le atinaron los hermanos. Dice, todos somos bien codos, mire. Puros codos. No, pero mire qué lindo es esto. Qué lindo es esto, mire, porque allí le está diciendo a usted que usted en resurrección, usted está cubierto totalmente de oro purísimo. Solo imagínense cómo va a ser usted. Ahí sí se va a parecer al diablo. Ay, hermano Carillo, ¿qué dijo? No dice la Biblia que el animal ese se vestía de puras piedras preciosas, hermano. Dice que sabía caminar entre el fuego. No se quemaba. Porque el oro no se quema. ¿Usted ya sabe que el oro no se quema en el fuego? Entre más fuego le echan al oro, más vale. Parece que los pensamientos de nosotros son totalmente diferentes, pero noten lo que nos está revelando la Biblia, cómo vamos a ser ya glorificados. De estos mensajes no va a oír usted ahí en la basílica. ¿Qué los va a oír, hermano? ¿Qué va a oír estos mensajes? Si estos mensajes son
la sabiduría oculta que Dios solo se la da a la iglesia. Y no a todas. No a todas las iglesias se los da porque muchos, ven santo. No, si este hombre me gana bien los números. Le gusta estudiar mucho a Eric García. Es cierto, cuando usted aplica los números en la Biblia, empieza a descubrir secretos de Dios, secretos escondidos de Dios. Mire, pobrecitos, usted le pregunta a los testigos de Jehová y les dice, ¿me podrías explicar el 144,000? Y él, en una mente natural, le empieza a decir, sí, dice, son los vencedores testigos de Jehová. Y le preguntan, ¿y qué? Esos ya están completos, dice. ¿Y ustedes qué? No, nosotros todavía no, dice. Pero ellos enseñan que 144,000 son testigos de Jehová que van a reinar con Dios. Una mentira, por supuesto. Porque esos son bien mentirosos. La Biblia, en su pureza, es como la dijo ahorita Eric, 20 por 20, 400. 1,000 en la Biblia, 1,000. 144,000 es 12 por 12 por 1,000. Y en la Biblia, ¿qué es el número 12? Autoridad completa. Quiere decir que para el milenio va a haber gente que se puede contar, que son por autoridad para el milenio, sencillamente. Van a ser personas que van a ser la autoridad de Dios para esos 1,000 años. Ahorita los cristianos, hermanos, se pelean por interpretaciones. O sea que unos pelean una interpretación y se llaman tal denominación. Otros pelean otra interpretación y se llaman sutanos. Otros pelean otra interpretación y se llaman menganos. Otros pelean otra interpretación y se llaman perencejos, porque ahí es lo que le enseña a uno, sutano, fulano, perencejo, y ya no sé qué sigue después de eso. Pero ese es el asunto, que los hombres se pelean por interpretaciones y nosotros disfrutando la riqueza de Cristo, hermano. Aleluya. Aquellos peleándose que no saben ni qué quiere decir esto ni aquello, y nosotros sabemos por la Biblia que cuando Dios habla de 144,000, habla de los judíos, 12,000 de cada tribu, pero también eso es aplicable a la vida espiritual, porque todo lo que le pasa en lo natural a Israel, le pasa en lo espiritual a la iglesia. Eso ya lo descubrimos. Eso, gracias a Dios, que podemos explicarlo, de que todo lo que le pasa a Israel físicamente tiene un significado espiritual en la iglesia. Si no, Pablo no usaría el ejemplo de las 42 jornadas para explicarnos nuestro crecimiento espiritual de jornada en jornada. Y que dice que es un arreglo divino. Dice la Biblia que es un arreglo divino en cada salida. O sea que cada vez que salimos de un problema es porque Dios lo tenía arreglado divinamente. Y a seguir para otro problema, pues. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Y nosotros en el nombre del Señor somos más que victoriosos. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Quiere decir que Dios nos muestra a nosotros, porque el oro en la Biblia significa la vida divina, y que aunque nosotros somos tablas,
porque somos representados por tablas de cedro. Él nos cubre con oro. Y aún desde aquí, porque ahorita somos puras tablas. ¿Sí? Tablas. Pero como tenemos a Cristo en nosotros, esas tablas están cubiertas posicionalmente. Porque todo lo de Dios lo tenemos ya posicionalmente. Falta que un día lo tengamos disposicionalmente. Cuando ya lo tengamos disposicionalmente, va a fluir totalmente de nosotros y entonces va a ser la manifestación de lo que nosotros somos. Por eso Juan dice, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero va a llegar un momento en que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Amén. Así que gracias a Dios, porque cuando nosotros hablamos del tabernáculo, ustedes se van a dar cuenta que tiene los mismos 3 lugares. Y cuando hablamos del templo, tiene los mismos 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El tabernáculo tenía atrio, lugar santo y santísimo. Atrio es nuestro cuerpo físico, lugar santo es nuestra alma y lugar santísimo es nuestro espíritu. Entonces nosotros eternamente vamos a ser espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Cristo. Si queremos leer características, porque algunos leen la Biblia, por ejemplo, en la oración, estamos leyendo Éxodo. Y cuando leemos todas las medidas que se dan ahí en Éxodo, hasta aburrido es, ¿verdad? Porque dice que tal y tal medida de esto y que tal y tal medida del otro. Y por eso algunos cuando leen esas partes de la Biblia dicen, ay, ¿esto qué será? Mejor pasémoslo, vámonos a Juan. Juan está más bonito. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y les gusta más el Nuevo Testamento? Claro, porque para entender el Antiguo hay que ser eruditos. Para entender el Antiguo Testamento hay que ser eruditos, porque hay que saber interpretar cada punto, cada coma, cada color, cada número, cada señal, cada historia, cada hombre, cada mujer. Por eso es que a muchos no les gusta, porque muchos son así hablando refinadamente, ¿verdad? ¿Cómo se dice la palabra que usamos el viernes? Indolentes. Que nos dijo la hermana Xochitl con cariño cómo se dice esa palabra. Leamos un poquito, pues. Vamos a Éxodo 26, 15 y 16. Pero ahora usted ya sabe que está Cristo, solo que hay que meterse profundamente. Ahora ya sabe usted que está hablando de Cristo, pero mire, dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. ¡Wow! Cuando usted lee esas cositas, hermano, ¿qué se imagina? ¿Qué se imagina? Fíjese, regresemos al 15 para que usted se dé cuenta que ahí hay sabiduría de Dios. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Para entender uno ese versículo que está diciendo que para que Dios nos haya hecho a nosotros, como tabernáculos, Él usó madera de acacia. En Génesis dice que usó barro. Aquí nos dice que usó madera. Así que nosotros por un lado somos de barro, pero por otro somos de madera. ¿Sí? Nosotros no somos como ping-pong. Sí, fíjese, como dice un hermano, imagínese, ping-pong es un muñeco muy lindo y de cartón, se lava la carita, si se lava se deshace, con agua y con jabón. Ping-pong. Nosotros tenemos que aprender el significado de lo que Dios nos revela. Él dice que tú eres de madera de acacia.
madera de acacia. Lo tremendo es que cuando uno va al árbol de acacia es todo torcido. Y dice que si quieren sacar tablas de un árbol de madera de acacia, tienen que medir el mero centro, porque sí hay un centro en el árbol, aunque sea un árbol todo torcido, hay un centro. Solo que para sacar una tabla de un árbol bien torcido se echa a perder todo el árbol y solo sale una tabla, y algunas muy delgadas. Pero sí se puede sacar madera de acacia porque hay muebles de acacia. ¿Se imagina usted cuán carísimos son si solo saca una tabla de cada árbol? Porque de un árbol ahí bien derecho salen una docena de tablas, pero de acacia que esté derecha la maderita, solo una, hermano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios a nosotros de árboles bien torcidos sacó una tablita derecha? Que Él puede hacer un trabajo finísimo en nosotros. Pero lo tremendo es que las medidas, mire, 16, las medidas, la longitud de cada tabla será de 10 codos. ¿Usted sabe lo que es el 10 en la Biblia? ¿Qué es el 10 en la Biblia? Prueba de tribulación. Usted va a ser atribulado si quiere que saquen de usted esa maderita. ¿Y por qué codo y medio? ¿Y por qué no 2 codos o 1 codo? Sino que codo y medio. Porque había que poner las tablas juntas. Y juntas forman 3 codos, que es una unidad muy bonita ante Dios. El número 3 es resurrección. El número 3 es el Dios triuno. Solo juntos nosotros funcionamos como el tabernáculo verdadero de Dios. Imagínense que el que se cree mucho, una tablita de codo y medio, solita, abandonada, porque no tiene compañera, no tiene compañero. Dios, para que funcione este asunto, ¿por qué dice? Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque con 2 ya hizo una unidad y con el 3 ya está listo para la otra. Cualquiera que venga se une ahí. Entonces es muy importante que nosotros entendamos toda la revelación de Dios está escondida en esta manera que le estoy explicando. Por eso a veces a mí me preguntan, hermano, ¿de dónde sacó tal y tal cosa? Vente, estudiemos, porque hay muchos que no estudian y quieren debatir. ¿Sí? Pero hay muchos cristianos que les gusta estar alegando y peleando y debatiendo y no conocen los secretos. Y no es lo mismo, hermano. Cuando uno conoce los secretos, uno puede bendecir. Bendecir. Voy a decir una palabra bien fuerte. Voy a decir una palabra bien fuerte, hermano. La mayoría de pastores con su predicación maldicen. La mayoría de pastores con su predicación maldicen. No estoy diciendo que dicen groserías, porque muchos no saben lo profundo de esa palabra maldecir y bendecir. Maldecir es decir las cosas mal. Muchos predican diciendo las cosas mal. No las dicen bien, no las dicen como Dios quiere que se digan. Y por eso maldicen al pueblo. Es un pueblo que no recibe bien decir, porque hay una forma de decirlo bien. Bien decir es que la gente que nos escucha sale bendecida. ¿Por qué? Porque nosotros procuramos decir bien las cosas. Esa debe de ser una carga y una responsabilidad grande de todos nosotros los predicadores.
Si nosotros somos dejados, indolentes, nosotros, hermanos, no vamos a bendecir, vamos a maldecir. Muy bien. Podríamos leer el versículo 18 ahí también. 18. Ya voy a terminar porque ya gasté mucho tiempo. Sí, ya me pasé, creo yo. Harás pues las tablas del tabernáculo, tablas al lado del mediodía. Hay que entender esos términos, que es en la presencia de Dios el norte, que es el sur, que es el mediodía, porque todo está en la Biblia. Versículo 20. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Le prometo que cuando estudiemos Éxodo versículo por versículo, vamos a estudiarlo a la luz de toda la palabra y podemos descifrar toda la revelación divina que está escondida en esos versículos, porque esa es palabra de Dios. Como dijo el cura, palabra de Dios. ¿Sí? 22. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Todo con números, todo simbolizando aspectos de Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia, porque todo lo de Cristo es de la iglesia, y todo lo de la iglesia es de Cristo, y todo lo de Cristo es de Dios. Por eso él mismo dijo, tomaré de lo mío, tomaré de lo tuyo. Amén. Y para terminar hoy, solo vamos a leer Primero de Reyes 5:17. Primero de Reyes 5:17. Y estamos entendiendo lo que es Cristo como templo y lo que es Cristo templo. Lo que es Cristo como tabernáculo, lo que es Cristo como templo, lo que es la iglesia como tabernáculo, lo que es la iglesia como templo. Dice y en Primero de Reyes 5:17, y quiero que le ponga atención. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas. ¿Para qué? Y piedras labradas. Un día Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que alguno de los profetas. Y él les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y él dijo, Pedro, inspirado por Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esa es una roca. Eso es una roca. En el lenguaje divino, decir que Cristo es el Hijo del Dios viviente es como que usted muestre no la tijera ni el papel, sino la piedra. Piedra, papel o tijera. Muestra la piedra. Eso, cuando usted ve en la Biblia piedra, roca, usted ve a Cristo y la iglesia. Le dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. La iglesia, nosotros como templo, estamos edificados sobre una roca. Y nosotros somos piedrecitas. Piedrecitas. La edificación de Dios, mire, es puras piedras. Y las piedras tienen muchos aspectos. Muchos aspectos. Se tienen que aprender a usar bajo el contexto, porque en cierto contexto las piedras representan una tierra donde no crece la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Pero en otros contextos significa piedras vivas, piedras donde realmente la vida de Cristo se hace latente. Entonces solamente aprendamos a usar la Biblia bajo contexto y toda la infinidad y profundidad de revelación la vamos a poder aprovechar. Usted carga un papel ahí para darme, démelo de una vez. Sí, porque está ahí que... Démelo de una vez. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tenga usted en esta mañana? ¿Alguna preguntita?
algo que todavía no le quedó muy claro y quiere saberlo.